Buenas tardes, profe. ¿Todo Buenas bien? tardes, profe. ¿Qué tal? Todo bien. Mucho calor, profe. No sé por ahí cómo hay. Impresionante. Está para ir a la playa. Ay, qué lindo. Pero bueno. Lo más cerca que tengo yo son 22 kilómetros igual. 22. Sí, una playa bastante linda, sí, eso. Bien. El San Salvador no es tan lindo, pero es lo que tenemos, así que se agradece igual. El agua es bienvenida donde sea, mira. Ah, sí, sí. Pero sí. La verdad que hoy estaba así para ir a la playa. Pero bueno. En fin. Aquí estoy estudiando minoridad. Chicos, aprovecho estos minutos mientras la profesora no entra para hacerles una aclaración respecto de la clase pasada. Cuando mencionamos el tema de la lactancia materna. Yo me refería exclusivamente al tema de alimentación, no a otros aspectos, ¿tá? A lo que la OMS plantea respecto de la alimentación como recomendación hasta los 2 años, no desde desde otro punto de vista. ¿Tá? Solo para aclararles eso, porque no sé si dio lugar a mala interpretación o qué, pero bueno, era referido a eso, a que en otros países la única alimentación que tienen los niños es la leche materna y en cambio en otros países como en el nuestro, ya a los 6 meses empiezan a incorporar otro tipo de alimentos y la lactancia materna es más bien complementaria y obviamente por otros beneficios, pero no, no me refería a esos otros beneficios, sino a la diferencia de la alimentación. Simplemente eso. ¿Ah? Pablo, sí. Sí, buenas tardes, profesora. No, era para aclarar nada más porque en el grupo habían preguntado varias veces que el parcial es el 24, el grupo de WhatsApp me refiero a eso. Es el martes 24, no el 23. Exacto, sí. Yo en una de las clases avisé y lo puse también, lo ajusté en EVA, que por un error mío de tipeo puse 23, pero que en nuestra planificación siempre había sido 24, martes. ¿Tá? Y se ve que cuando lo pasé a EVA puse 23 y por suerte me di cuenta. Así que lo arreglé y se los avisé por las dudas. ¿Tá? Es el 24, martes 24. Confirmen en el grupo de WhatsApp así todos están al tanto. ¿Ah? Bien. No sé si tienen alguna otra consulta o... Yo, profe. Sí, Carlos. No, le quería avisar que me estoy conectando el celular porque no sé qué problema tuve con la internet y bueno, estoy presente, pero no sé si voy a poder marcar la conexión. Mientras tanto sigo intentando conectarme a la computadora. No hay problema, no hay problema. Pueden Bueno, conectarse gracias. desde cualquier dispositivo. Lo importante sí es que para el parcial tengan una computadora Sí, prestada, claro, claro, sí, sí, en sí. Para esa fecha lo comodato, en lo que vamos. sea. Yeah. Sí, estaba leyendo lo que puso Rosa. Sí, en EVA está el 24 porque yo lo cambié cuando puse las cosas del grupo puse 23 y después leyendo me di cuenta que me había equivocado, ¿tá? Y ahí lo modifiqué. Así que en EVA va a estar 24. Sí. ¿Pudieron ir estudiando algo de adopción? Sí, profe. Ay, yo justito, qué bueno que preguntó. Yo tengo una duda porque no entiendo un párrafo. Sí. Ah, va. Te juro que ¿Un me párrafo puse de qué? del libro, Ah, Dice, del de minoridad. sí, dice, ¿Qué página? A ver. la 102.
No, vos sabés que no logro, no logro captar la idea de a lo que se refiere el concepto en sí. Dice, Decime. esta adopción puede ser concedida por el juez en subsidio de la adopción plena cuando quien pretenda adoptar plenamente sea cónyuge o concubino del progenitor y la criatura mantenga vínculos altamente significativos y favorables a su desarrollo integral con familiares del progenitor, de quien se desvinculó o se considere inconveniente o lesivo de sus derechos, el desplazamiento de su estado civil de origen. Te juro que no entiendo qué significa. Está. La adopción con efecto limitado es exclusivamente para el cónyuge o concubino del progenitor. Es decir, bajándolo a tierra, yo estoy casada actualmente con mi esposo y tengo una pareja anterior y un hijo de esa pareja. Entonces, mi cónyuge actual adopta con efecto limitado a ese hijo que yo tuve con otra pareja. Ajá. ¿Está? Sí. Eso es la adopción con efecto limitado. ¿Y qué es lo que sucede? Que en realidad el niño va a tener la filiación jurídica y todos los derechos que provienen de la filiación respecto de su familia de origen, respecto de su progenitor, de su padre biológico, no de mi cónyuge que lo adopta con efecto limitado. No corta lazo con el papá biológico. No corta vínculo jurídico. Vínculo jurídico, ahí está. ¿Está? No Sí, corta o sea el que vínculo jurídico. lo va a heredar. Él sigue estando emplazado en calidad de hijo natural o legítimo de su padre biológico. Ahora creo que me quedó más claro, sí. Porque ¿Está? me costó horrores, digo yo, ¿cómo es esto? Es así. ¿Qué le pasa a la criatura? No, pobre, la criatura Sí, nada. no, pero son conceptos complejos ¿Qué pasa? La diferencia con la adopción plena es que el hijo que es adoptado por generar adopción plena parentesco. tiene todos los derechos y todas las obligaciones de hijo. O sea, no hay diferencia con un hijo biológico de esa persona o de esa pareja. ¿Tá? Pasa a tener la filiación jurídica a través de la adopción plena. En la adopción con efecto limitado, no. Está solamente establecida para cónyuge o concubino del otro progenitor biológico del niño, digamos. Claro. Progenitor O sea que, biológico suena raro, pero no, pero me está quedó rara la frase. pero se entendió, ahora te entendí el concepto, quédate tranquila. Bien. Y la parte de lesividad, La parte de... lesividad de sus derechos desde el desplazamiento del estado civil de origen. La última frase. Claro, acá lo que dice, esta adopción puede ser concedida por el juez, en subsidio la adopción plena, cuando quien pretenda adoptar plenamente sea el cónyuge o concubino del progenitor. Y la criatura... Pará que voy a leer lo anterior. No existe la posibilidad de soltar. Nada, acá en realidad lo que dice es que puede o no tener vínculos con su familia de origen, ¿está? Lo que dice es que
si tú lees desde antes, te dice que no hay un proceso distinto para pedir, Sí. digamos, la adopción con efecto limitado, que se da en subsidio de cuando el hijo mantiene vínculos o no, o mantiene vínculos en realidad con su familia también de origen, ¿tá? Y siempre que, viste que dice, a su desarrollo integral con familiares del progenitor, de quien se desvinculó, se considera inconveniente o lesivo a sus derechos el desplazamiento de su estado civil de origen. Cuando esto no sucede, está la adopción plena, ¿tá? Ajá. Sí, muchas gracias. Bien. Mariana, ¿Sí se escucha? sí. Yo lo que no entiendo es que la adopción con efecto limitado no es subsidiaria de una adopción plena. O sea, tiene que existir una adopción plena para que aplique la adopción limitada. No, no, no necesariamente, no, porque en realidad la adopción con efecto limitado se da en el caso de que el cónyuge quiera adoptar a ese hijo de su pareja, sea cónyuge o concubina. Ok. No es que se da en subsidio de la otra, digamos, adopción. ¿Está? Bien, o sea que no hay una adopción previa. No necesariamente hay una adopción previa, no. Bien. Es el caso que yo te puse, yo estoy casada en segundas nupcias y tengo un hijo de una pareja anterior y mi cónyuge actual lo adopta con efecto limitado. Esa es la forma sencilla, digamos, de entenderlo. Bien. ¿Está? Gracias. De nada. No sé si alguno más tiene alguna duda. ¿Sí, Maite? Sí, no, en realidad como de curiosidad nomás, ¿qué tanto se ve eso en la práctica? Porque parece algo medio no usual, digamos. Bueno, capaz que eso te lo puede responder mejor Ana, que ella tiene de repente... No hay con efecto limitado. El otro día tuvimos una reunión de los jueces de familia y les pregunté si habían tenido alguna vez alguna adopción con efecto limitado y no. Las adopciones del cónyuge en general son adopciones plenas. Yo todas las que he tenido son plenas. He tenido sí que mantenga vínculo con la familia de origen, el del 138, que lo van a ver, lo vamos a ver todo eso, pero no con efecto limitado. ¿Ah? Gracias. Secuencia. Tuvimos una reunión varios jueces de familia y justamente queríamos Claro. tratar el tema de si para ver hasta dónde sirve, ¿no? Bueno, y perdón. no hay. ¿no? Disculpen. Gracias, Ana, porque realmente hoy tenía médico y yo pensé que salía 6 menos 20, me habían dicho, pero no, recién hará 10 minutos que pude salir y venir corriendo. No hay problema. Estábamos viendo algunas, ellos habían empezado a estudiar el tema de adopción y les había surgido algunas dudas y estábamos en esa evacuación de dudas. Perfecto, muchas gracias a ambas. De nada. Bueno, lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada, y miren que es importante, es el proceso de la adopción, ¿verdad? Es decir, cómo se dio en nuestro país. En nuestro país realmente existió, como les dije a ustedes, con la legitimación adoptiva, que fue la primera en América que se hizo, pero era fundamental el secreto, es decir, esto que hoy se conoce como el derecho a conocer el origen y la preferencia de la familia de origen, esto no era digamos, lo que regía. Y esto realmente empezó a tener esta fuerza con la ley 18.590. Yo había quedado en cómo se seleccionaba al adoptante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que decir que hoy por hoy la adopción de menores no es por escritura pública. La adopción de menores, que fue
por escritura pública es por proceso judicial. Siempre es por proceso judicial. La adopción de mayores se rige por el Código Civil y es por escritura pública. Así que tienen dos aplicaciones de ordenamientos diferentes. La adopción de menores, existen dos tipos o dos clases, podemos decir. Así que si yo quiero adoptar a un menor de 18 años, lo voy a tener que hacer por proceso judicial. Y si quiero adoptar a un mayor de edad, lo voy a hacer por escritura pública. El proceso judicial que se tiene que hacer es el de la adopción plena, ¿verdad? O sea, esto es importante que ustedes lo sepan, que si bien en los dos casos, digamos, si bien son dos clases de adopciones diferentes, pero el proceso es único. Yo en realidad empiezo por una adopción plena. Lo que pasa que pidiendo, solicitando, demandando una adopción plena. Lo que pasa que vamos a ver que tiene distintas hipótesis. Vamos a empezar primero que nada con, entonces, a sintetizar que en la actualidad nosotros tenemos dos tipos de adopción. Nosotros tenemos que dar la adopción de menores, de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que hay dos clases. Como les dije, la adopción plena y la adopción con efecto limitado. Y ambas reguladas por el Código Civil. La tercera clase de adopción es la adopción simple, pero esto es regulada por el Código Civil y en la actualidad solo para mayores de edad. La adopción plena es como muy similar a la adopción, a la legitimación adoptiva, en el sentido que es una adopción que genera filiación. O sea, es la única clase de adopción que genera filiación. ¿Qué quiere decir? Que con relación al adoptado, una vez autorizada por el juez la adopción, con relación al autorizado, el autorizado queda en la calidad jurídica de hijo del adoptante. Es exactamente lo mismo que si el hijo fuese, nacido por naturaleza, ¿verdad? O por técnica de reproducción humana asistida, en ese sentido, en el sentido de que va a ser, hijo, va a tener filiación jurídica y por lo tanto va a tener todos los derechos de un hijo. Va a tener derecho de alimentos, va a tener derecho al apellido, va a tener derecho a la sucesión, a heredar. Como yo adopto un chico y tengo dos hijos de un matrimonio, ese chico adoptado va a tener los mismos derechos de mis hijos matrimoniales. Bueno, ahora, la adopción plena está definida como un instituto de excepción. Es decir, en realidad, lo que el Estado uruguayo quiere es que los niños crezcan en sus familias, ¿verdad? Es decir, que no tengan que llegar a un estado de adopción. Quien dice que, ¿por qué? Porque lo que se pretende es que el chico se críe con sus padres de origen, con quien nació. Un chico que necesita de la adopción es un chico que está con un problema con la familia de origen, sea de abandono, o puede ser de un maltrato, o puede ser de una situación, distintas situaciones, pero no es la situación que se quiere para ninguna criatura. Por eso digo, es un instituto de excepción totalmente, que tiene por finalidad garantizar los derechos de los chicos a una vida familiar. Es decir, como yo les dije cuando vimos el derecho a vivir en familia, los chicos tienen el derecho a disfrutar de una familia, a disfrutar de la familia. Y si no puede ser la familia de origen, la ley dice, bueno, perfecto, entonces vamos por el camino por ejemplo, de la adopción. Y en esa adopción ingresa con todos los derechos es decir, el chico deja de pertenecer a su familia de origen, ¿verdad?
deja de pertenecer a la familia de origen y pasa a pertenecer a la familia adoptante. Yo quisiera parar un segundo acá para plantear cómo, digamos, se elige al adoptante, ¿no? Antes de entrar a qué derechos, digamos, regulan la adopción, que son muy importantes, que se tienen que tener en cuenta, que ustedes los tienen que aprender para incluso el momento que están haciendo el reclamo judicial, porque pueden tener que hacerlo, vamos a ver algunas situaciones. Patricia. Iba a hablar de los requisitos del adoptante. Bien, vamos a ver, ahí está. ¿Qué requisitos tiene que tener el adoptante? Perfecto. ¿Se me escuchan? Yo la escucho perfectamente. En el caso de la adopción plena, tiene que ser cónyuge o concubino de la madre o el padre biológico. El otro padre, o sea, el otro progenitor. En el caso de la adopción, perdón, no lo entendí. En el caso de la adopción plena. No tiene por qué ser el cónyuge de la madre, Se modificó con la LUC eso, ¿no? No. Vamos por partes, que yo la sigo escuchando, pero corrijo esto nada más a los efectos de que lo tenga claro. El requisito, por eso yo dije que la historia de la filiación era importante, porque a veces ustedes estudian el material que tiene información o anterior, ¿está? Bien. A ver, nosotros tenemos que distinguir entre la adopción plena y la adopción con efecto limitado. La adopción plena, y esto es importante, usted quería dar lo de, digamos, después vamos a ver un poco el procedimiento, aunque el procedimiento es un tema de procesal, pero me parece bueno, digamos, que ustedes vayan viendo el procedimiento. La adopción, digamos, con efecto limitado, la elección, la selección del adoptante la hace el INAU, ¿verdad? Esa es una forma, la va a hacer el INAU. La regla es que a un adoptante lo va a elegir el INAU, lo va a seleccionar el INAU. Esto es muy importante. Esto no era así antes. ¿Se acuerdan que les dije? Antes lo que se hacía era, había un niño para dar en adopción, entonces el juez daba la tenencia a un matrimonio, porque era esto la legitimación por su siguiente matrimonio, perdón, la legitimación adoptiva, era esto, se le tenía que dar a un matrimonio, por eso era legitimación, porque era un matrimonio, y ahí era el juez. El INAU simplemente lo que hacía era asesorar. Actualmente el INAU es quien decide quién es el niño, es decir, a quién se le va a entregar el niño, es una decisión del INAU, o sea que eso cambió radicalmente. O puede pasar lo siguiente. Puede pasar, ahora vamos a ver las formas de inserción, que esto es muy importante, pero puede pasar, en primer lugar, que usted, digamos que el INAU, a ver, el INAU tiene, voy a empezar con esto antes de que usted dé los requisitos a mi Lidia. El INAU lleva un registro de adopciones. En el trabajo que nosotros hicimos y que está en el libro, ustedes pueden leer de muchos lugares adopciones. Quiero decir que los que se compraron el libro lo pueden leer en el libro. Los que no tienen el libro y se compren el libro de derecho de familia personal, que es lo que vamos a necesitar para la próxima materia, también ahí está totalmente desarrollado adopción. O sea, adopción está en varios textos de la Fundación. Pero si tienen este libro, ya ahí está desarrollado adopción. Y hay como una especie de actuación, en una adopción, hay una especie de actuación, hay una actuación judicial y hay una actuación del INAU. El INAU tiene toda una actuación que tiene una dirección, un departamento de adopciones,
donde básicamente es de allí que depende el registro de adopciones, ¿verdad? Entonces, cuando se van dando chicos que están en un estado de ser adoptados, ya sea porque, por ejemplo, los encuentran abandonados, ya sea porque los entregan los mismos padres, ya no es aquello del torno que les mostramos en la clase pasada, ¿verdad? Sino que son otras formas de ingreso. Bueno, lo pueden encontrar en una situación de mendicidad, por ejemplo, pidiendo y no habiendo ningún mayor encargándose de él, por ejemplo, en niños que yo he visto que los levanta el INAU como es horrible esto de decirlo, los levantan, me dan un fastidio, pero están de repente durmiendo en una plaza, yo he visto esto, y otras formas, ¿no? Niños que han aparecido en los contenedores. En fin, es muy complicado esto. Y el INAU toma medidas administrativas, pero simultáneamente a que se da todas estas actividades que tiene el INAU va teniendo un registro de adopciones. El registro de adopciones es un registro que en realidad se va completando con el interés que van presentando las personas en adoptar, pero además van haciéndose una cantidad de trámites administrativos que fundamentalmente son entrevistas a los adoptantes. O sea, les van haciendo entrevistas para ver si efectivamente son personas que están en condiciones de adoptar. Porque no todo el mundo está en condiciones de adoptar. Se han dado casos de personas que creen que pueden adoptar y en realidad después devuelven al chico. Ha pasado esto. Y eso es terrible para un niño, porque ya tuvo un abandono, así que imaginen que tenga otro abandono, ¿no? Entonces es un tema que hay que asegurarse de que efectivamente los que quieren adoptar realmente quieren adoptar. Porque hay gente que dice, yo quiero adoptar, pero por ejemplo no está dispuesto a aceptar las visitas de los padres de origen, por ejemplo, o familiares de origen. O hay gente que dice, yo quiero adoptar y adopta a un chico que no es recién nacido, entonces ya viene con determinadas costumbres que no lo toleran, digamos, esperaban otra cosa. Porque claramente una cosa es cuando usted cría un hijo o un niño de entrada, del nacimiento, a cuando lo tiene que criar y ya tiene, digamos, una cantidad de costumbres y de cuestiones que las vivió en la familia de origen. Entonces, eso que parece tan sencillo no es sencillo para nada y muchas familias tienen ese problema. Por tanto, el INAU hace todas estas entrevistas y está bien que lo haga porque es una manera de, digamos, de mejorar. Una cosa que se preocupó la LUC era de bajar los tiempos de esos tiempos administrativos, porque se había visto que entre entrevista y entrevista había mucho tiempo, entonces la LUC bajó a una cantidad determinada de meses, no podía superar, ahora no me acuerdo exactamente. Ana, ¿tú te acuerdas cuántos meses era que salen en la LUC? A ver si Cecilia puede mirar. Son la 19. 18 meses. 18 meses, ahí está. En total, porque habían casos que los tenían 4 años, 5 para hacer las entrevistas. Entonces, ahora actualmente, como bien dice Cecilia, la LUC puso 18 meses. O sea, el INAU tiene que hacer en 18 meses todo, dejar pronto a las personas que tienen necesidad que quieren estar inscritos en la LUC. Es decir, capaz que hay algunos que no son aceptados y otros sí, ¿verdad? O se le dice, mire, usted no tiene tal problema como para ser aceptado, pero en realidad creo que habían llegado perfectamente al tope de 18 meses. Eso por primera cuestión que es muy importante, porque ustedes pueden tener, por un lado, niños que quieren ser adoptados o que tienen que ser adoptados, por otro lado, padres que si eso no funciona bien, el régimen va todo en una demora impresionante. Así que por ahí va una cuestión. Así que el INAU va teniendo
el registro de adopciones con el fin de que cuando se necesite un padre adoptante se haga por estricto orden de antigüedad. El INAU con esto lo que estaba tratando de hacer era, primero, cerciorarse de que las familias realmente querían, un niño, y además, otra cosa que es muy importante lo que hacía el INAU. ¿Qué les parece a ustedes que además con esto lograba el INAU? A ver qué les parece. A ver, Stephanie. No, profe, yo era para preguntar otra cosa igual. Bueno, entonces déjeme que siga adelante. Patricia, después le contesto, de todas maneras, Stephanie. Gracias. No, está muteada. O sea que yo no le puedo sacar, pero está muteada. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, perfecto. Para mí, las modificaciones que se dieron en la LUC tiene dos funciones. Una, que es agilizar el proceso, sin duda, pero en otro, me parece, la LUC también modificó que el juez en algunos casos pueden apartarse. Pero ese es otro tema. Ahora lo que yo digo para es mí que es objetivo, claro, acelerar el proceso. exactamente, tiene como objetivo, apurar el proceso. Ahora bien, por un lado, yo puedo, tengo esa opción, ¿verdad? Cómo puede llegar un niño a un hogar. Y bueno, la gran mayoría porque se utiliza el registro de adopciones. El juez va a pedir, va a decir, bueno, no, este niño hay que hacer una inserción familiar en ese hogar y pide que es por estricto orden de antigüedad. Pero también tenemos otra situación, ¿verdad? Que es la que estaba diciendo Patricia. O sea, ¿qué pasaba en el Uruguay? En el Uruguay pasaba que porque parece bien, ¿no? Uno lo dice y dice, bueno, pero está bien que se elija y que se dé al adoptante por estricto orden de antigüedad, en el sentido de que si ya fue aceptado, ya pasó esa prueba, y somos todos iguales porque todos hemos pasado la prueba, bueno, lo lógico es que sea en un estricto orden de antigüedad. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que habían situaciones, más de la cuenta, que eran niños que estaban ya insertados en familias, pero ¿por qué motivo? No en familias de el INAU, sino en familias que la madre de la criatura la había dejado en determinada familia. Y siempre se contaba el cuento de la vecina, ¿no? Era un cuento que hizo Mabel Rivero, que habían casos en la Defensoría. Entonces Mabel Rivero decía, no es inusual que hayan chicos cuya madre se los deja a una prima, a una vecina. Bueno, una prima ya es la familia de origen, ¿no? Por eso digo, a una amiga, nadie con carácter de familia de origen, porque si no le va a corresponder, sino generalmente lo entregaba a una persona que no era de la familia de origen, y entonces le decía que se lo cuidara, ¿no? Pensando que iba a volver, o capaz que no, o capaz que pensando que no iba a volver, ¿no? Entonces, ese niño creaba vínculo con esa familia. Después, la madre no volvía. Por eso digo, capaz que tenía la idea de entrada de no volver, o capaz que pensaba volver y se daban las circunstancias de no volver. Y entonces ahí el INAU se encontraba con esta situación. El INAU decía, no. Si la madre se fue, este niño hay que entrarlo adentro del INAU. Y la realidad demostraba que ese niño ya había elegido la familia. O sea, ya ahí no podía funcionar lo del registro, porque hay cuestiones que ustedes no las arreglan con un registro. Hay cuestiones que las arregla la vida, o sea, el contacto, la relación. El niño entraba en la familia de una amiga o, como les digo, de una vecina, se hacía muy parte de esa familia, y entonces después separarlo
para decir, bueno, ahora yo te separo y te voy a dar a una familia que está registrada en el INAU, parecía que no tenía sentido. Entonces, la LUC lo que hace, además de bajar ese plazo de duración para que se inscriban las familias que querían adoptar, hace otra cosa, como bien decía Patricia. Permite que estas personas que han creado un vínculo con él y que estaba demostrado por informes técnicos, ¿no? Esto tenía que estar bien informado. ¿Qué era importante? Demostrar que ese chico, el niño que iba a ser adoptado, tenía un fuerte vínculo, un fuerte apego con la familia de origen. Entonces, cuando esto sucedía, ¿qué pasaba? Bueno, lo lógico que pasaría era que no tenía sentido pedir a alguien del INAU. Cuando esto todavía no se ha aprobado en la LUC, que es verdad, en la práctica los jueces ya lo habían empezado a aplicar. O sea, los jueces, yo era gran partidaria que se tomara esa medida, mucho antes de que saliera la LUC, lo escribí, hice un artículo, porque yo veía como algo irracional. Si yo me siento bien y soy una niña adoptada y voy a la familia de Amilivia, y Amilivia es una buena, tiene una familia que ha logrado y da afecto, y bueno, vieron que me puse más o menos como adoptada por Amilivia, pero una así. Entonces, para poner un ejemplo, o al revés, no quería ponerla a Amilivia al revés, pero digo, esa es la idea, ¿no? La idea era que ya el niño había creado un vínculo fuerte, entonces no ir al registro. Los jueces decían, no, el chico no puede sufrir un nuevo abandono. Tengo que ver el interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Y respetarle su derecho a disfrutar de la familia. ¿Y cuál es la familia adecuada? la familia adecuada es esta, la cual él creó un vínculo fuerte, un vínculo, pero hay que demostrarlo, ¿no? No es que, no, y habían informes psicológicos del propio INAU donde se demostraba que sí, no, efectivamente, este chico ha tenido un vínculo muy importante. Esto que se ha ido haciendo y que ha facilitado muchísimo la adopción, porque ¿qué pasa también? Se dan otros que yo los quiero decir acá, que ese tema de la vecina es un tema, ¿no? Ahora, no podemos pensar que haya 400 casos de caso de la vecina o 400 personas que abandonen a su hijo. Entonces, porque otros decían, no, ahí puede haber una guardapuesta, o sea, lo que se llama guardapuesta, puede haber algo ficticio en realidad, ¿no? La madre hace que se lo deje para darla, para que luego ser la madre adoptada, en fin. Pero no se comprobó nunca esto, y por el contrario, en realidad el seguimiento que ha hecho el INAU de esos casos es muy bueno. ¿Cuál es el problema que se ha presentado? El problema que se ha presentado es el siguiente. Una cosa es el caso de la vecina que yo estoy hablando, ¿no? O de una amiga que se le dejó al hijo y lo tuvo un par de años y el hijo fue creando fuerte. Pero esto se empezó a extender a otras situaciones. Y se empezó a extender a situaciones, por ejemplo, de familias que habían recibido la guarda del menor, familias que en realidad eran familias que el INAU les pagaba una cantidad de dinero para el menor, pero que el niño, la niña, había creado tal vínculo también con esas familias que lo terminaban adoptando por la LUC. Uno dice, pero qué barbaridad, porque estaba previsto para casos muy excepcionales. Y bueno, ¿saben cuál es el problema? El problema no es un problema ni del niño ni de las familias que pretendían adoptarlo. El problema es que cuando yo le doy el niño a una familia amiga, o le doy el niño a una familia, no estoy hablando de la elegida por el INAU, ¿no? Sino a estas familias que tienen al niño, ¿verdad?
pero no dado en adopción y tampoco son familias que salgan del registro de adopciones, tendría que durar ¿cuánto? Debería durar un año, ¿vieron? O debería durar unos meses eso, ¿no? Que tenga la guarda. Así el niño crea apego con esa familia. Pero en realidad crea apego porque las autoridades no son gentes. Entonces, como no cumplen en tiempo el proceso, todo el proceso de adopción, y muchas veces, la cosa va y viene porque se hacen chicanas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se aplica la LUC no solo para el caso de la vecina, también para el caso de familias que lo han tenido porque de repente lo habían tenido circunstancialmente hasta que lo dieran en adopción, pero como duró mucho ese tiempo circunstancial, duró muchísimo tiempo, bueno, ahí es donde se crea el problema. Se da la misma situación de la LUC, la misma, porque el chico crea apego con la familia, pero no es el caso de que, pero tiene lo importante, lo más importante es si hay guarda lícita. O sea, lo más importante de todo es que haya guarda lícita. ¿Ustedes se acuerdan de primer año que era la guarda y la tenencia? ¿Recuerdan esto o no? Digan con sinceridad, porque lo mejor es hablar sinceramente y van a aprender más si ustedes hablan con sinceridad. Bueno, acá dice González, el cuidado y la responsabilidad. En realidad, la tenencia está marcada por, ¿Puede ser digamos, que la tenencia sea quien esté a cargo del menor? exacto, la tenencia es quien se ocupa de la diaria del Está puesto menor. eso. Está. Espera, la guarda es otra cosa. La tenencia es quien está, digamos, encargado del menor. Lo lleva al club, lo lleva a la escuela, en fin. Yo creo que eso es la tenencia. A ver. No sé. José Cáceres. ¿Quién está en pantalla, Cecilia? Que está hablando con otra persona y no está en clase directamente. No sé, no, en los que yo veo, no veo. Bueno, yo les vuelvo a pedir que si no les interesa la clase pueden irse o, en fin, faltar, pero no, mientras yo estoy hablando, la falta de respeto de estar haciendo otra cosa les agradezco. Es un límite, para mí es un límite importante. Porque después, cuando pierden la materia, se plantea, bueno, no se dio tal tema o no se dio tal otro, ha pasado, y eso no es así. Los temas se dan, lo que pasa es que si no están mentalmente claros, es un poco complicado. Bien. El otro tema que quiero plantear, ¿usted me escucha, Cecilia, a mí? Sí, perfecto. Bien. Algunos Sí, pero dicen que se les corta. Bueno. Porque no me sale nada en pantalla a mí. Vio que cuando se está y se tiene baja, a mí no me sale nada. Bien. El otro tema que me parece... A ver, Mariana. Sí, para aportar algo más respecto a la importancia de los plazos y los tiempos, que a mayor edad del niño, menos posibilidades de ser acogido por las familias hoy día. Exactamente. Entonces, eso es lo que se trata de vivir, porque el niño va creciendo, ¿no? Es como, por ejemplo, que ustedes tienen un expediente y a veces los juzgados están acostumbrados a tener un expediente, por ejemplo, de partición. Pero esto no es un problema, porque yo tengo 8 años, un expediente de partición es una barbaridad, pero en realidad los bienes han deteriorado un poco, las personas pueden estar o no estar, pero en el caso del niño pasa increíblemente el tiempo y
puede quedar sin adoptarse. O sea, el tema es complicado. Entonces, ¿cómo es el adoptante? Vamos a sintetizar. Primero, la forma natural, la forma que prevé la ley es que al adoptante lo elija el INAU. Lo elija el INAU. Luego, y esto es importante también, lo selecciona el INAU, pero lo autoriza el juez. O sea, el INAU elige nada más, pero el que autoriza es el juez. Es el único apto. Incluso se discutió mucho y se dijo que en realidad el INAU no quería ni siquiera estar tomando decisiones de selección, que era algo del juez. ¿Eh? Muy bien, gracias Patricia. Exactamente ahí tenemos en ese artículo que está señalando en el chat. Pablo. O sea que el INAU tiene que ceñirse a lo que, perdón, el juez tiene que ceñirse a lo que dice el INAU. Exactamente, pero el juez puede no estar de acuerdo con lo que dice el INAU. El juez puede no estar de acuerdo con lo que dice el INAU. Y usted me dirá, ¿y ahí qué pasa? Y bueno, ahí lo que pasa es directamente que al no estar de acuerdo, el INAU va a tener que designar a otra persona. Por ejemplo, es Juan, ¿no? El juez, no, Juan no, por tal motivo y por tal otro. Entonces, yo no sé si creo que ha pasado esto, ¿no? Pues el INAU generalmente actúa armónicamente con el Poder Judicial, pero en teoría podría pasar que el INAU elija a una persona y el juez diga, no estoy de acuerdo. Mariana. Sí, que por eso la adopción como resultado final de todo un proceso administrativo previo más las disposiciones judiciales para llegar a la adopción como resultado final. Exacto. Y esta es la primera cuestión. Entonces yo para resumir les diría que el método de selección natural es el método de selección natural es el INAU, pero hay excepciones. Una excepción es la que acabamos de ver que sale de la LUC, ¿verdad? O sea, cuando se demuestra que hay una, digamos, tenencia lícita y que además de haber tenencia lícita, está demostrado que hay un fuerte vínculo entre el menor y la familia que está teniendo la tenencia, entonces esa es una excepción a la regla de que el INAU selecciona. Si yo demuestro que estoy con una familia, que esa familia yo he tenido un gran apego y además que llegué a esa familia mediante una tenencia lícita, no porque me vendieron, sino porque es una tenencia lícita, para hablarlo bien claro, ¿no? O sea, si me vendieron es otra cosa. Pero si no, es una tenencia lícita, entonces es una excepción. Ahí no elige el INAU. Ahí eligió la vida, ahí eligió el electo, ahí eligió otra cosa. Otra excepción también es cuando no elige el INAU, cuando el niño es adoptado por el tutor. Cuando el niño, el tutor se le aprueban las cuentas de la tutela, el tutor puede terminar diciendo, yo quiero adoptar a este chico, ¿no? Lo quiero adoptar, y además, pero claramente la ley dice, bueno, pero entonces hay que, digamos, supongan un niño que esté bajo tutela, ¿no? Que los padres murieron, y le nombraron un tutor. Y el tutor dice, a ver, yo este nene lo quiero adoptar. Bueno, tiene que rendir cuentas, y si es aprobada la rendición de cuentas y el INAU está de acuerdo, le toca al tutor adoptarlo. Ni siquiera que el INAU esté de acuerdo, le va a corresponder, salvo que se prueba que es una persona de malas costumbres, pero si no, lo va a poder adoptar. Así que la regla es que elige al adoptante el INAU, pero hay excepciones. Una, la de la LUC, Ley 18.889, que es cuando el niño tiene fuertes vínculos y llegó a una familia con tenencia lícita. Eso, una. Dos,
que lo adopte el tutor, esa es otra excepción a la regla, y hay una tercera excepción a la regla. A ver, Juan Pablo. Buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Consulta, le quería hacer para hacer un breve paréntesis. Si en el caso de la tenencia no fuera lícita, pero el apego del niño es lo suficientemente fuerte para que él quiera quedarse en la casa. No, lo que le pide es tenencia lícita. Ajá, bien. Muchas gracias. Porque si la tenencia no fuera lícita, entonces ahí es un tema que tendría que decidir el juez. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hubo algo que no se quiere, que es la compra, la compra de chicos, que eso no se quiere, ¿no? Entonces ahí estamos con ese problema. Bueno, Bruno. Sí. No. Bueno, sí, puede ser, sí, porque está bien lo que dice usted, porque capaz que, claro, si a mí me deja una amiga un niño, yo no es que tenga la intención de adoptarlo, le quiero hacer un favor a mi amiga, punto. O sea, no es que yo tenga una intención de entrada o haya una cuestión de... No, yo le hago un favor a ella que me lo está pidiendo y yo me encariño con el niño, el niño se encariña con la familia, no solo conmigo, sino con la familia, y ahí es donde se da. Sí, no, es que no interviene acá el registro. Justamente la regla que es que el INAU elige de los que están inscritos en el registro, acá no se elige de los que están inscritos en el registro. Acá sí se, a ver, vamos a investigar, ¿este chico llegó lícitamente o lo compraron? ¿No? Porque puede pasar. No, llegó lícitamente. Se lo dejó la madre, pues la madre puede tener esa facultad, ¿no? De dejar al niño, si me voy a trabajar a España, te dejo al nene. Después no vuelve. Y viene la niña, viene el niño y tiene... O el Estado entrega al niño a una familia amiga. Se lo entrega. ¿Para qué? Para que vaya criando al niño. Pero ¿qué pasa? Eso que tendría que tener un plazo limitado de tiempo, porque no se puede estar teniendo un niño pasarle un favor al Estado, no se puede hacer eso. En realidad, si el Estado no fue eficiente y el niño se encariñó con la familia y se creó un fuerte vínculo, bueno, la quedaste. Pero el tema, ahí está el tema del Estado, ¿no? Porque hay muchas veces que uno dice, no, pero el niño quiere, el niño se encariña, el niño juega, el niño va teniendo amigos, el niño va a tender a una familia, ¿no? Y si le dan el afecto y todo, no tenga duda que va a crear vínculos. Y cuando crea vínculos, ahí está el otro tema, ¿no? Yo digo, está bien, miren que no estoy planteando citas que den lugar a adopciones, pero yo digo, ¿cómo haces, no? Porque el problema es que el niño ya creó, hay todo un problema que no pasa por la ley, pasa por el afecto. Y entonces eso es un tema complicado, muy complicado. Claro. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando se aprobó la ley 19.092, un tiempo antes, es más, se demoró en aprobar la ley 19.092 porque apareció este problema en el Uruguay. Capaz que alguno lo recuerda. Había una chica que se llamaba una niña, Mía, que salía en la televisión, y la madre, que era una familia amiga o una familia que tenía la guarda administrativa de la criatura, o sea, el INAU se la había entregado para que la cuidara y le pagaba un sueldo, una cantidad para mantenerla. Porque hay algunas familias que tienen varios niños y de esa manera tienen ingresos, no es una manera de tener ingresos. Bueno, esta familia tenía esta niña. Entonces se encariñaron con esta niña. La niña era chiquita, había pasado más nada. Me acuerdo que salía a la televisión antes de la luz.
y decía, yo quiero que la niña se quede con nosotros, pero ustedes son una familia, conocieron una familia que el INAU le había entregado la guarda temporalmente. Sí, somos una familia, sí, pero lo que pasa es que nosotros nos fuimos encariñando, lanza la mujer. Y además, ahora ha mejorado hasta la relación mía con mi marido. O sea, la niña, el marido de ella se había encariñado con la niña, entonces era una manera de, ella pensaba que era de reconstruir su matrimonio, cuando no debería ser así, porque ningún niño puede estar reconstruyendo un matrimonio. ¿El matrimonio funciona o no funciona? Listo. Bueno, pero en este caso era eso. Entonces, es una excepción esa, ¿no? Pero hoy, antes de la LUC, eso resultó imposible. Separaron a la niña mía. Salía la prensa ahí frente a la corte. Era impresionante con carteles, de él en la mía. Bueno, estoy hablando del año 2013, más o menos fue. Ahora, después de la LUC, si da el tiempo y se demuestra que tiene un vínculo altamente significativo, que Mía generó un fuerte vínculo con ellos, no se lo van a poder sacar. O sea, porque es muy difícil. La tenencia no fue ilícita, al punto que se la dio el propio INAU. Y el que demoró fue el Estado, llámese Poder Judicial, llámese INAU. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Le va a decir a la niña, bueno, no, se te terminó el plazo, ahora ya tenés que volver. No, esta señora, no. Usted ya se generó la tenencia, generó el vínculo fuerte y listo, se quedó. Bueno. Bueno, nosotros con la doctora Mabel Rivero era impresionante lo que escribimos, lo que hablamos. Yo fui al Parlamento porque fui citada, les planteé el problema, el interés superior del niño. Me acuerdo que fui con Juan Andrés Ramírez en esa oportunidad. Dijeron, ¿qué tienen para decir? Yo les dijo esto, que el INAU elija es inconstitucional porque es una función jurisdiccional, es el juez. Y yo me acuerdo, y está en actas, que yo dije, no, y además hay un problema del interés superior del niño. O sea, si el niño un niño que fue abandonado, ¿no? Que tuvo un problema con la familia de origen. Entonces, logra tener afecto con otra familia, en el seno de otra familia. Entonces, dice, hay un registro, sacan y la familia esa no está en el registro, pero el niño eligió ya la familia. Sacarlo de ahí al niño es como un nuevo abandono. No sé, la verdad, y bueno, entonces estaba toda esta lucha hasta que al final la LUC vino a solucionar este problema. En este tema de adopción, yo fui muy partidaria de la disposición de la LUC, porque no por la LUC en sí, sino porque esa reivindicación los profesores la teníamos desde antes. O sea, se recogió una reivindicación que nosotros hacíamos. Y no solamente se recogió una reivindicación, si quiere que le diga la verdad. Los jueces ya lo habían empezado a aplicar. Porque los jueces empezaron a tomar la posición nuestra del interés superior de niños y entonces fallaban. Incluso con informe contrario del INAU, yo en el trabajo que hice ahí en la revista de Derecho Procesal, que hay un libro de Derecho Procesal que habla de distintos temas de derecho procesal familiar o el derecho procesal de familia, una cosa así, o los procesos de familia, perdón, se llaman los procesos de familia. Yo escribí sobre este tema y puse incluso las sentencias del Poder Judicial que ya estaban fallando en base al principio de interés superior, incluso contra lo que decía el INAU. Bueno, anterior, claramente, sí, porque ya les digo que había una posición muy fuerte nuestra y esto, nosotros no perdíamos oportunidad de decirlo, porque nos preocupaban los chiquilines realmente. Y en definitiva terminó venciendo. Bueno, eso por un lado. Así que si bien la regla es que yo
tengo que, digamos, la regla es que el INAU es el que entrega al niño, selecciona al adoptante, la realidad es que tiene excepciones. Le dije, ojo porque esto es importante, una de las excepciones, reitero, es la situación de la LUC de la 19.889. Otra de las excepciones es este tema de que lo adopte el tutor. Y la tercera excepción es que quien pida la adopción plena sea el cónyuge o el concubino del progenitor, padre o madre. O sea, el progenitor, el padre biológico, la madre biológica tiene un hijo. Se casa o entra a vivir en concubinato, el cónyuge o el concubino puede pedir, digamos, digamos, va a pedir, y esto es muy importante, puede pedir la adopción plena. Acá es lo que les quiero decir. 3 excepciones, ¿verdad? Les dije 3 excepciones. Ahora, cuando el que pide la adopción plena, ahí no elige tampoco, ni en el tutor elige el INAU, porque el tutor lo puso el juez, otro juez, no tiene nada que ver. Ustedes se acuerdan cómo se refería a la tutela, por lo tanto, no es el INAU el que elige el tutor. El tutor puede adoptar, que es diferente, y quien lo elige tutor es otro juez. Luego tenemos el tutor, que es una excepción. Otra excepción importantísima es el RUC, y la tercera excepción es esta que voy a decir. Es cuando el adoptante es el cónyuge o el concubino del progenitor. O sea, tenemos hijo, una de las dos partes de la pareja tiene un hijo, vamos a poner la mujer, y contrae matrimonio. Entonces, el cónyuge Se le o corta, el profesor. concubino... Profe, se trancó. Se le corta todo. A ver, ¿dónde quedé? Cónyuge, concubino. Fue el cónyuge o el concubino, eso fue lo último que se escuchó. Ahí va, eso mismo. Bien. Dándole explicación. Entonces- Disculpe, profesora, la profesora Alonso hoy lo explicó también al inicio de la clase. Porque estaba esa Bueno, duda. pero déjemelo a mí terminar dentro de las excepciones, ¿no? Porque entonces, ahí es donde tenemos la adopción con efecto limitado. La adopción con efecto limitado acá es muy importante porque la adopción con efecto limitado es una adopción que es muy similar a la adopción simple. Siempre digo que los efectos, el artículo que habla de los efectos de la adopción con efecto limitado, lo hice yo, ese artículo. O sea, se lo di a los legisladores en una comisión que se había formado. Y si ustedes leen los efectos de la adopción con efecto limitado, es el mismo efecto que lo de la simple. Es decir, el chico, y acá es lo más importante, primero, el cónyuge de la madre o del padre o el concubino comienzan un proceso de adopción plena. ¿Qué es lo que quieren adoptar? Y quieren adoptar al hijo de esa persona, de su pareja. El hijo de la pareja puede estar en distintas situaciones. Situación 1, puede ser que no tenga padre ni madre, ¿verdad? Digamos que no tenga padre, en el ejemplo que estoy poniendo. Es decir, la mujer tiene un hijo de ella, luego ser novia con un hombre, no sabe ni quién es el padre biológico, es el marido nuevo, o su concubino lo quiere adoptar. Ahí, salvo que haya un problema que detecten los psicólogos, ahí es muy seguro que va a haber lugar a la adopción con efecto limitado. Seguro. Porque, en realidad, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar
que él pida, atiendan esto porque miren, y esto lo estoy uniendo a filiación. No lo van a encontrar en el libro, ese es el tema. Porque esto está unido a la filiación que tenga la madre. Por ejemplo, es una madre que tuvo un hijo, por ejemplo, un hijo natural. Primer ejemplo, tuvo un hijo natural, no estaba casada, pero no se sabe quién es el padre de la criatura. Y el chico crea un fortísimo con el marido de la madre o con el concubino. Entonces, la juez, o el juez, es casi seguro que qué es lo que va a hacer. Lo que va a hacer darle la filiación, es darle la adopción con plena. No le va a dar la adopción plena, que fue lo que él pidió. Ahora, la misma persona pretende al hijo biológico de su cónyuge o concubina, pero el chico tuvo padre y murió. Y está fuertemente vinculado a la familia de origen. Por ejemplo, el padre murió, pero él tiene con los primos, con la abuela, con su apellido, porque su Le da una apellido es el adopción con apellido. efecto limitado. Claro, él le va a dar efecto limitado, porque va a decir, el chico sigue manteniendo fuerte vínculo, usted lo quiere adoptar, pero el chico está pero entonces, ¿de qué va a depender esto? No depende solamente de lo que el juez alegremente quiera, depende también de si el chico tiene familia de origen o no por el lado paterno, porque puede no tenerlo, hay casos que no lo tienen. No es que pidan la adopción, ¿no? En ese caso, a veces, pues en adopción, en familia, los reconocen, no son hijos de ellos, pero lo reconocen. Entonces lo ven como hijo propio. Y ahí hay toda una serie de líos que después lo vamos a ver. Profe, disculpe que la interrumpa, pero se le está cortando cuando está contando tipo los casos. Y hay cosas que quedan como, creo que dice. Sí, yo me perdí con eso de efecto limitado y tipo. Y no entendí cómo pasamos tipo, de la madre el ejemplo con hijo natural al otro caso que tiene el vínculo con el padre biológico. Es importante. Bueno, entonces déjenme un segundo que voy a ver. Yo estoy con... Bien. Denme un minuto, ¿correcto? Denme un minuto. Profesora Cecilia, ¿nos podrás pasar la asistencia? ¿Capaz ahora o no? Ya tienen habilitada la asistencia. Estaba en eso, Pablo. Si cambiaba de pantalla, demoraba. A ver, ahora vamos a ver chicos, si me escuchan. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, profe. Bueno, si se corta, es que voy a cerrar la pantalla, porque yo ya... Profe, a mí se me sigue cortando. Sí. Bueno, a ver. ¿Cortando? Bueno, voy a probar los segundos. Lo que pasa es que hay un problema. Hoy están trabajando en este apartamento, están haciendo varias cosas, varias reformas. Y a veces me tocan al router. Si no lo tocan ellos, lo toca la empleada. Siempre hay alguien que me toca el router. Esperen un segundo. A ver, yo voy a cerrar la cámara, ¿ok? A ver si ustedes me escuchan mejor. A ver, ahora, ¿ustedes me están escuchando, chicos? Parece que mejor. Profesor. Sí, profe, ahora sí. Parece que mejor se escucha. Bueno, entonces no me ven la cara mejor, ¿no? Entonces no me ven la cara, damos la clase y está todo más simple. Negocio completo. Bueno, ahora vuelvo a repetir lo mismo.
el hecho de la adopción con efecto limitado implica que, ustedes ya lo vieron con Cecilia, que la persona lo que va a pedir, que es el cónyuge, sea hombre o mujer, o el concubino del progenitor, quiere decir que ahí tienen uno de los cónyuges que es progenitor, ¿no? Que es el padre biológico o la madre biológica, su cónyuge o concubino va a pedir la adopción. ¿Qué va a pedir? La adopción plena. Y el juez va a evaluar si el chico tiene, a ver, va a evaluar muchas cosas, ¿no? Va a evaluar el vínculo que tiene con esa persona, va a evaluar también aspectos morales de esa persona, pues ustedes no se olviden que en la adopción del INAU ya se evaluó psicológicamente a la persona. Y acá lo evaluó la madre, pero la madre o el padre es que se casó con esa persona, pero hay que evaluarlo también porque hay un niño de por medio. O sea, se evalúan distintos aspectos. Si el juez, con todos esos informes que tiene, en realidad quien está pidiendo, ¿no? Quien está pidiendo la adopción, la madre, ¿no? La madre biológica, no conoció al padre, o no conoció, no lo quiere conocer al padre, pero digo, no tiene más vínculo con el padre, ni con la familia paterna, porque desapareció, se fue, no tienen vínculo, el juez es altamente probable que si tiene informes positivos de la persona que pretende adoptar y además el chico tiene buen vínculo, es probable que el juez haga lugar a la adopción plena. Ahora, ¿cuándo no hace lugar a la adopción plena? Cuando se da cuenta que el chico mantiene fuertes vínculos con la familia de origen. ¿Entiende? Es decir, que lo que le está costando a ese chico es, porque ustedes no se olviden que la adopción plena hace que corten el vínculo con la familia de origen. El chico ya no va a tener más el apellido, no va a poder tener vínculos con la familia de origen porque lo van a poder visitar, ¿no? La abuela, los primos, todo lo van a poder visitar. Pero cuando el juez se da cuenta de que es importante para ese chico pertenecer a la familia de origen, altamente probable que no dé la adopción con efecto limitado. ¿Qué consecuencia tiene la adopción con efecto limitado? Es decir, ¿qué tiene de menos la adopción con efecto limitado? Bueno, la adopción con efecto limitado va a ser que el chico siga perteneciendo a su familia de origen, primera cuestión. Y va a tener un vínculo personal con el cónyuge o concubino de su progenitor, ¿no? Personal, no con la familia del progenitor, sino simplemente con la familia del cónyuge o concubino del progenitor. Eso es lo que va a tener. Segundo, desde el punto de vista sucesorio, el chico va a tener derecho sucesorio en ambas familias. ¿Por qué? Porque él no dejó de pertenecer a la familia de origen y tiene derecho sucesorio en esta familia también, ¿no? Es decir, pero no en el primer orden como en la adopción plena, sino que va a tener, es decir, si ese hombre o esa mujer que se casó con alguien que tiene un hijo y está pidiendo la adopción, tiene un hijo de un matrimonio anterior, bueno, el hijo es el que va a heredar en el primer orden y no le va a corresponder nada salvo que se haga testamento al menor. Es decir, va a tener lo que dice la palabra, el concepto, una adopción con efecto limitado, pero eso lo decide el juez y tomando en cuenta el vínculo que tenga con esa persona. ¿Quedó claro? Bueno. Esto es sumamente importante. Ahora, a mí me gustaría que ustedes miren, a ver, todo el artículo 132, que es el que prácticamente es el que habla de todo el proceso de la adopción, 132, 133, 132 y siguientes del CNA. Me gustaría, creo que es hasta el 142, si mal no recuerdo, me gustaría que ustedes me digan en qué capítulo está ese articulado. A ver, busquen en el CNA y díganme
ese articulado, que creo que va del 132 al 142. Disculpen si no, capaz que la estoy errando, pero me parece que es así. Díganme cómo se llama el capítulo que está este tema. Profe, Alternativas familiares. Alternativas familiares. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, dice solo eso, profe, alternativas familiares. Alternativas familiares. Y arrancan los artículos. Busquen el título anterior a ese. O sea, el título, ¿eso que es el capítulo? Sí. Capítulo 11, De la afiliación. 3, alternativas familiares. Bueno. De las medidas ante el maltrato y la violencia sexual. Ahí está. Perfecto. ¿Dónde está ubicado los artículos de adopción? En alternativas familiares, pero ¿en qué situación? Maltrato. O sea, este articulado, por eso se dice la adopción es un caso de excepción. Es decir, y ahí nosotros vamos a tener, y quiero darlos con anterioridad, ustedes saben que ahora después vamos a ver el proceso, pero ahí se da algo que es muy importante, ¿verdad? Hay ciertos derechos que ustedes los tienen que saber porque yo les voy a explicar lo siguiente, y esto creo que sería bueno que lo plantee la doctora Bueno, ¿no? Porque se dan inconvenientes múltiples, ¿no? Es decir, no hay tantos casos de adopción como casos de alimentos, que hay muchos más, pero en casos de adopción se dan algunos problemas múltiples. Por ejemplo, un problema que se puede plantear es el que, digamos, haya una cuestión indefinida entre la familia de origen y los adoptantes, ¿verdad? Es decir, o los que están en el RUA. Porque muchas veces cuando se va a dar un niño en adopción, el niño es tironeado un poco por la familia de origen. Es decir, el niño, el juez lo va a insertar en una determinada familia y a veces lo está insertando en una familia. Esto es un gran riesgo para la familia del RUA, porque imaginen ustedes, esa familia, ¿qué es lo que quiere tener? Y bueno, ¿viste? Quiere tener un hijo, ¿no? Está buscando un hijo. Y se arriesga mucho, porque capaz que el juez se lo entrega a un niño, se encariñan con el niño y empieza la familia de origen a pedirlo, una abuela, la propia madre, en fin. Ana, yo me gustaría que cuentes por lo menos cómo se da esa cuestión que a veces es muy lógica, o sea, no es que la madre sea mala o que la abuela sea mala, pero yo les contaba a ustedes la clase pasada de un caso bastante famoso que hubo y que hubo sentencia de la corte en el cual el juez había entregado al menor que estaba a una niña, una bebita, la había entregado, había dicho que la dieran a una familia del RUA, la había insertado, y la madre, que era una persona totalmente perdida por la droga, la abuela que no había podido con la madre y que tenía todos los nietos a su cargo, pedía por esta criatura. Y la jueza de segunda instancia, digamos, en segunda instancia, mejor dicho, se decide, era el juzgado, el tribunal de familia de primer turno, deciden que entregar la niña a la abuela. O sea, después de que la chiquilina o el chiquilín, no me acuerdo ahora bien, había tenido como un año con la familia, cerca de un año con la familia adoptiva, la abuela lo pide y en segunda instancia se entrega, porque aparte tenemos toda una demora de los juicios, ¿no? Entonces se entrega, vuelven a entregarle la criatura a la abuela. La adoptante reclama ante la corte
¿Y qué es lo que hace? Ahí la corte se la vuelve a entregar a la familia adoptante. Imagínate ese chiquirín, ¿no? El derroteo que tuvo con 1 año, ¿no? O menos de 1 año, en fin. Entonces, estas cuestiones se dan. Por lo tanto, es muy importante para quienes intervengan el día de mañana en un proceso de adopción que tengan presente los derechos que nosotros hemos hablado, que tienen que tenerlos en cuenta, derechos fundamentales que hacen a la adopción, ¿verdad? Es decir, que tienen una gran importancia para la adopción. La primera es el derecho a conocer su origen. Este es un derecho fundamental en la adopción, que hay que tenerlo presente, que toda persona tiene derecho a conocer su origen, es decir, cuál es su familia de origen. Este derecho es un derecho absoluto e irrenunciable. Esto lo ha dicho Mizrahi, el autor argentino. Mizrahi se escribe M-I-Z-R-A-H-I, Mauricio Mizrahi, que dice esto que acabo de decir. Esto es que el derecho a conocer el origen es un derecho absoluto e irrenunciable. La 18.509, bueno, por supuesto, es un derecho que está consagrado en convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, y no funciona solo para la adopción. Ustedes saben que es un derecho que se aplica, por ejemplo, también en filiación y en otros derechos, en otros institutos del derecho de familia, pero es clavado que se aplica en adopción. La ley 18.590, que fue esta que consagró la adopción plena, no aceptó el secreto que aceptaba el CNA, que era un secreto moderado, pero no, la 18.590 no lo aceptó y confirió al adoptado el derecho a conocer su condición de tal. O sea, no solo tiene derecho a conocer su origen, pero también tiene derecho a conocer que está adoptado. Y esto lo tiene que conocer a la más temprana edad, de acuerdo a lo que se aconseje en el caso concreto. Así que tengan en cuenta que cuando ustedes estén tramitando una adopción, ¿se acuerdan que cuando uno decía, bueno, el interés superior del niño es que se le respeten los derechos? Bueno, es fundamental que al adoptado se le respete el derecho a conocer su origen. Otra cuestión es lo que yo hablé, que es el derecho a vivir en familia. El artículo 12 del CNA dispone que la vida familiar es el ámbito adecuado, me parece que sea para el mejor logro de la protección y cuidado del niño, ¿verdad? Sin duda es la vida familiar. Nuestra legislación, al igual que otras legislaciones, le concede a la familia de origen un lugar de preferencia, como vimos, ya que todo niño y adolescente tiene derecho a crecer y vivir junto a ella. Y se va a la adopción cuando el juez ve que no es posible que el niño viva junto a su familia de origen. ¿Ah? Ahí tengan en cuenta lo que dice el artículo 12, tengan en cuenta de lo que ya hablamos del derecho a vivir en familia, y ya hablamos también de que cuando el niño no puede vivir en su familia de origen, entonces el juez lo que va a hacer el magistrado es buscar una solución alternativa que se encuentra muchas veces por la vía de la adopción. Recuerden que el niño solo puede ser separado de su familia cuando hay un interés superior y siempre tiene que ser en el curso de un debido proceso, ¿no? Yo no lo puedo hacer por justicia propia ni nada por el estilo, ¿no? Aunque queramos hacer un convenio en el INAU que me da la adopción, no puede ser, se hace por proceso judicial. Ahora, puede pasar
casos en que haya que, digamos, que sobrevengan circunstancias que el niño haya que separarlo del núcleo familiar de origen, pero en el caso de que yo tenga que entregar, el juez entregue al niño a una familia de adopción, ya está dicho que hay que respetar su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con los padres de origen o con aquellos familiares que son importantes para él, salvo que esto sea contrario a su interés superior. ¿Entienden? Si el niño tiene familia, bueno, puede ser que no sea apta a esa familia o que no lo quiera y haya que darlo en adopción. Pero si para el niño es importante algún vínculo de la familia de origen, se tiene que hacer lugar a que mantenga un vínculo comunicacional, o sea, que lo visite, que lo vea, etc. Bien, recuerden también que habíamos visto, cuando vimos el derecho a vivir en familia, que solo se lo va a separar por razones, no por razones económicas, ¿verdad? Yo solo lo voy a separar al niño, no va a ser por razones económicas, sino que va a ser por una razón bueno, que no pueda vivir con su familia de origen. Si hay razones económicas y la madre en realidad, porque hay como una cuestión en la idea popular de que el niño siempre es separado porque la madre es pobre, no, muchas veces no es así. Bien. ¿Cuál es el objeto del proceso de adopción? El objeto del proceso de adopción es desplazar el estado filiatorio del niño, niña o adolescente que tenía antes que quedara ejecutoriada la sentencia de adopción y crear un nuevo estado filiatorio a partir de ese instante. Reitero, ¿cuál es el objeto del proceso de adopción? Bueno, lograr el emplazamiento filiatorio, es decir, obtener una nueva filiación jurídica en una nueva familia mediante un proceso judicial. La sentencia que se pronuncie sobre la pretensión, es decir, la sentencia de adopción, será una sentencia definitiva, ¿verdad? Y obviamente puede ser recurrida a través de los medios impugnatorios comunes. Es decir, esto ustedes lo pueden ver en el 253 y 254 del CGP. Es decir, se dicta una sentencia por el cual se da la adopción a un determinado matrimonio. Esa sentencia puede ser, obviamente, recurrida. Una vez que se dicta la sentencia, ¿no? Una vez que se dicta la sentencia, y esto quiero que lo recuerden, la sentencia tiene efectos constitutivos. Artículo 148 del CNA, efectos constitutivos. ¿Por qué? Porque ubica al niño en un nuevo estado civil. O sea, el niño era hijo de Juan y María, una vez, o de María solo, o no se sabía de quién era hijo, que es lo que pasa muchas veces. Muy bien, a partir de la sentencia de adopción, la sentencia tiene un efecto constitutivo, constituye un nuevo estado civil, por el artículo 148 del CNA, y ese niño pasa a estar emplazado en un nuevo estado civil. ¿Cuál es el nuevo estado civil? En la calidad jurídica de hijo de los adoptantes. Allí va a tener una cantidad de derechos y deberes que tienen los hijos. Esa sentencia, perdón que termine por el final, pero que es muy importante para que luego vean todo el proceso, una vez que está ejecutoriada, es decir, que no fue recurrida, y que hace lugar a la adopción, se pide un testimonio a los padres adoptantes, quien con ese oficio hay un oficio que pide el juzgado,
e inscriben a la criatura en el registro de Estado Civil. ¿Cómo lo van a inscribir? Como un hijo nacido fuera de término. Que miren que hay hijos, digamos, de filiación por naturaleza que también son no crean que todos los que están inscritos fuera de tiempo son adoptados, ¿no? Una alumna hace unos años, yo estuve dando la clase y estaba diciendo todo que se han anotado como hijos fuera de término, y vino una llorando a decirme que ella estaba adoptada fuera de término, por lo tanto que ella era adoptada. Y entonces venía con un drama. Y no era adoptada, no era adoptada en realidad. Razab, Melania. Profe. Sí. ¿Me escucha entonces bien? Porque el otro día con los auriculares no me escuchaba. Bueno, perfecto. Yo quería saber, en los casos de como el que estaba poniendo, de que la familia, la abuela del niño lo pidió prácticamente al año de que se lo habían dado a una familia de la designada por INAU, el niño, en ese caso, en caso de ser un niño más grandecito, supongo que se le respeta también el derecho a ser oído, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. No lo habíamos mencionado. No, claro, pero ahora bueno, pero estoy mencionando recién todavía no, a ver, yo no estoy hablando de los efectos y hablé de algún derecho, o sea, hablé del derecho que tiene el chico a conocer el origen y el derecho a vivir en familia. No son los únicos derechos que voy a hablar, también está el derecho a ser oído, ¿no? Porque el chico puede decir, no, yo no quiero, yo no me siento bien en esta familia, ¿no? O no quiero dejar de tener el apellido mío de origen, no quiero seguir viviendo con mi madre, o sea, esto es fundamental para que lo diga ante el juez. ¿Queda claro? Bien, sigo adelante. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Bueno, se lo va a inscribir con ese oficio que se le da en el registro de Estado Civil. Bien. Por supuesto que también el chico va a tener digamos, como habíamos dicho, ¿no? También esto que mencionaba ella, el derecho a ser oído. Esto es muy importante. También él tiene el derecho no solo a ser oído, sino el derecho a su identidad, ¿verdad? Es decir, tiene derecho a la identidad, tiene derecho como cualquier chico, pero hay algunos derechos que son, digamos, que tienen más importancia, el derecho a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, a que no se esté diciendo en todos lados si no quiere cuál es su filiación, etc. Bien. Hay una cosa que es importante, que a veces uno lo pregunta y les voy diciendo que no, muchas veces no se sabe. Estoy hablando de la sentencia. Ustedes me dirán, pero ¿por qué empiezas por la sentencia y no por la... Bueno, porque quiero empezar por el final para que vean ustedes la importancia que tiene ese proceso, ¿no? Que termina con una sentencia que cambia el estado civil de una persona. Les dije que esa sentencia era impugnable, es decir, es una sentencia que se puede impugnar por recursos de aclaración, de ampliación, de reposición, de apelación, de casación, de revisión y nulidad, de acuerdo al CNA. Por el artículo 148 hay que tener en cuenta que la adopción plena, una vez que está firme la sentencia, la adopción plena es irrevocable. Pero se prevé, y esto pocos lo recuerdan, después en las preguntas, se prevé lo que se denomina el juicio de anulación de adopción. El artículo 156 del CNA es un artículo muy importante que recuerda que la resolución deberá tener en cuenta el interés superior del niño, que es lo que estamos hablando,
y que el trámite se regirá por el proceso extraordinario previsto en los artículos 346 y 347. Yo puedo pedir la anulación de la adopción, por ejemplo, en casos graves, pero la puedo pedir, lean el 156. A diferencia de la adopción plena, que es irrevocable, la adopción con efecto limitado es revocable a solicitud del adoptado o de quien lo represente, y se debe fundar ese pedido de revocación en motivos graves, no puede ser por cualquier pavada. ¿Ah? Y si hay adopción plena, puedo pedir, como acabo de decir, si hay adopción plena, lo que puedo pedir es nada más ni nada menos que un juicio de anulación, también por motivos graves. Bien. ¿Cómo no? Sí, la anulación, que les pido que lo lean porque cuando uno va a preguntar muchas veces, y de hecho le digo que me han preguntado profesionales incluso, es decir, cuando yo le digo, ¿yo puedo impugnar una filiación por naturaleza? Y le voy a preguntar, ¿qué es? ¿Matrimonial o extramatrimonial? ¿Yo puedo impugnar una filiación por técnicas de reproducción humana asistida? Ahora, si yo les pregunto, eso lo saben, muchas veces, ¿no? Otros no lo saben, pero en general lo saben. Pero si yo le pregunto, dígame, ¿puedo anular la adopción? Y ahí quedan, sí, la adopción es irrevocable. Entonces me dicen, la adopción es irrevocable. Sí, es irrevocable, es decir, pero es irrevocable, fundamentalmente no la puede estar pidiendo el adoptante, pero se puede pedir la anulación de esa adopción. ¿Correcto? Claramente tienen que haber motivos graves. Juan Pablo Nan. Sí, profesora, le quería consultar. La sentencia es declarativa, pero es, perdón, constitutiva, pero también podría ser interpretada como declarativa, ¿o no? Constituye un Estado civil. No lo declara. Es un Estado constitutivo. Constituye, reitero, un Estado civil. Bien, bien. Bien, vamos a dejar acá porque ya son menos 20. Mañana seguimos con el proceso de adopción. El proceso de adopción. Desde, está bueno que ustedes lean el 132 actualizado, ¿no? Empieza con una denuncia del adoptante, perdón, de la persona que encuentra al niño. Lean el 132 y siguientes. Y por favor lean el artículo que hemos hecho, que es importante porque está todo en el libro. ¿Hay algo que tengan que hablar? Usted, Nan, tiene la mano levantada, pero supongo La dejé de hoy, pero eso es